Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Después de un buen tiempo he podido preparar este vídeo y poder hacer, digamos, un breve comentario a este libro que acabé hace un tiempo, pero que por temas de tiempo no pude hacer el vídeo como correspondía. Pero aquí vamos a presentar rápidamente este libro. La portada es estupenda, es genial, es maravillosa esta portada. Realmente es una ilustración, pintura, para el libro este de aquí de Libros de Sangre de Clive Barker. Son los tres primeros volúmenes, porque hay otro libro que tiene los siguientes volúmenes, el 4, el 5 y el 6. Entonces son dos libros, digamos, separados, aunque tienen obviamente su conexión por la temática, libros de sangre. Entonces, este libro en concreto no es una novela en sí, sino que es un libro que recopila varios relatos cortos de Barker. Si no te suena Barker, pero sí que te suena la película Hellraiser, pues ya lo tienes claro. Entonces hay esa conexión. Clive Barker fue quien, además de dirigir esa película, él fue quien obviamente dio, digamos, origen a este universo de Hellraiser en una de las novelas que escribió previamente, pero que ya luego después se llevó todo al cine. Entonces, en este libro en concreto, en este libro de aquí, ¿de acuerdo? Hay terror, sí que hay terror. Tienes monstruos, tienes, digamos, todo eso relacionado al terror, el monstruo, sangre, muchos elementos, digamos, que son mucho más visuales, ¿de acuerdo? Mucho más visuales que, digamos, en caso de un terror psicológico o en un terror que sea más atmosférico, un terror que sea más, digamos, que juegue más con los espacios, ¿no? Barker es más directo, digamos, un puñetazo directo a la boca del estómago con todo lo que es lo visual, con todo lo que es la sangre, con lo que es el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de cuentos es muy común que hay una temática nuclear en la cual hay, digamos, unas sociedades, por así decirlo, sociedades primitivas, primigenias, que han sido, digamos, el origen del ser humano, y que por alguna razón u otra se encuentran, digamos, despojados, o se encuentran, digamos, en las sombras, se encuentran operando en las sombras, se encuentran, digamos, al margen de todo, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos, vendrían a ser, por así decirlo, los monstruos de los cuentos en líneas generales. A partir de ahí ya se enlaza con todo lo que es relacionado digamos, al cuerpo o a la sangre. Hay descripciones, hay momentos, hay escenas en las cuales sí hay sangre, sí hay muertes, sí hay desmembramientos, sí hay, digamos, aperturas en canal de cuerpo. O sea, es lo visceral puro y duro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya están estos elementos, poco a poco va construyendo, digamos, todos esos relatos, y cada relato que va construyendo, digamos, un poco relacionado a esta temática, digamos, otra temática u otro punto que también mete mucho es el tema, digamos, del sexo, de la sexualidad. Es decir, le da ese toque, digamos, picaresco a los cuentos, a las narrativas que tiene. Porque claro, tú tienes, digamos, el terror, tienes la sangre y demás, pero también tienes, digamos, ese otro punto que es como que, digamos, como que juega, es como la contraparte, ¿no? Es como que te cuenta un terror, pero dentro de ese terror es como que tiene ese lado seductor, ¿no? Entonces es como que te llama esa atención, ¿no? Es como una, digamos, como una seducción, digamos, masoquista, digamos, es como
ese tipo de amor en el cual, o ese tipo de amor o tipo de sexo en el cual, digamos, como que estás sufriendo pero te gusta a la vez, ¿no? Entonces es un poco así los relatos de Barker cuando mete ese elemento, sobre todo importante. Entonces, ya una vez que construye todo esto, todos los cuentos o todas las narrativas que va creando en estos volúmenes, yo que lo leí todos, en ningún momento lo sentí, digamos, saturado. En ningún momento sentí que se repetía. En ningún momento sentí que, digamos, que estás leyendo y dices, otra vez lo mismo o otra vez con el mismo método, la misma, digamos, temática o lo mismo, ¿no? O sea, es como que no, o sea, sí tiene sus elementos, digamos, centrales, como ya lo dije, pero cada cuento es refrescante, es nuevo, es como que dices, wow, o sea, si ya he acabado esto, ¿qué será lo siguiente, no? Entonces, al acabar cada relato, cada cuento, es como que te invitaba él mismo a seguir, ¿no? Y cada cuento que yo iba leyendo, a mí me sorprendía, porque yo decía, bien, he acabado este cuento en concreto, ahora qué me espera, ¿no? Ojalá que no sea aburrido, ojalá que no, pero nada que ver, en absoluto, nada que ver, todo lo contrario, fue un cuento tras otro, un relato tras otro, y en ningún momento me aburrió, ni en absoluto, para nada, más bien todo lo contrario, o sea, quería saber más, quería saber, a ver este autor en concreto, cómo me sorprende o por dónde sale o qué será lo siguiente. Y eso es lo que me llamó bastante de Barker en comparación a otros autores que he leído, entonces me sorprendió mucho. Ahora bien, para hacernos una idea un poco de los cuentos o los relatos, me gustaría leer el título por lo menos de unos cuantos para hacernos un poco la idea de más o menos qué te puedes, ¿no? De cómo que te puedes imaginar antes de leerlo, ¿no? Entonces, uno de los cuentos que a mí más me gustó, de los relatos que más me gustó, el primero es El libro de sangre, que alude obviamente al título del libro en sí, pero es Libro de sangre, es como una especie de, yo diría, de ritual o de iniciación a Barker, ¿no? Entonces, yo preferiría que cada quien lo leyese y lo pudiese experimentar, pero a partir de ahí tienes ya el segundo relato, que es El tren de carne de medianoche. Este relato, este cuento a mí, yo en concreto no es que sea muy fan de los, digamos, de leer, digamos, lo sádico y todo, pero a mí me sorprendió. El cuento en concreto, para así hacerlo de forma muy resumida, es, digamos, la vida de un personaje, de un protagonista, de un hombre que va a trabajar todos los días a una oficina, a un edificio en el cual trabaja y digamos como que es un poco rutinario, ¿no? Y a la vez que se desarrolla su vida, paralelamente tenemos la vida de otro hombre y este otro hombre realmente es un asesino en serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mata, digamos, porque independientemente, no tanto por disfrutes que mate, sino que mata, digamos, porque lo considera, digamos, su obra, ¿no? Su obra más importante, es, digamos, su trabajo, digamos que ha nacido para eso, o sea, es como que es su legado en esta vida realizar ese tipo de acciones. Entonces, ese es el legado de este personaje, ¿no? De este asesino. Entonces ya tiene una edad, ya se nota a sí mismo como que la edad le está pasando factura, ya no es el de antes. Entonces esa es la cuestión. Entonces llega un punto en el que sí, se van viendo que, digamos, conforme va pasando, digamos, la línea temporal, se van desvelando cada vez más asesinatos, etcétera. Entonces se ve en los periódicos, en las noticias, que hay un asesino, ¿no? En el metro en concreto, y aparecen ahí los cadáveres y todo. Entonces, en una de esas, justamente este hombre, el personaje, el protagonista principal, coincide con el asesino, pero sin querer.
sin querer. Y a partir de ahí ya nuestro personaje, nuestro protagonista es, está presente en uno de esos actos en los cuales empieza a matar, empieza a desmembrar, empieza es decir, ve, digamos, el ritual que lleva a cargo el asesino en concreto. Y luego después de todo esto, al final, nuestro protagonista termina matando, digamos, al propio asesino. Pero, claro, no todo termina ahí, porque todo tiene una explicación. Y es que realmente detrás de todo esto había una sociedad, digamos, una sociedad, un grupo, digamos, de seres o de criaturas primigenias, y aquí es lo importante, primigenias, antiguas, digamos, que vivían, digamos, en la parte, digamos, subterránea, en la zona del metro, todo, digamos, hacia todo lo que es las zonas del metro oscuro, es decir, digamos, lo oculto, ¿no? Lo oculto, lo oscuro. Entonces, esta sociedad primigenia, etcétera, ¿no? Ahí es donde sale el tema recurrente de Barker que trata, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que esta sociedad o uno de los entes en concreto le dice a nuestro protagonista que como ha matado al asesino o digamos a su súbdito o a su trabajador en concreto, pues él se va a tener que hacer cargo de eso. Y sin querer, pues no le va a quedar otra que tomar el relevo del asesino y para finalmente convertirse él mismo en un asesino y trabajar, digamos, para estos entes, porque los cuerpos o los cadáveres o a las personas que asesinaba, todo eso servía de alimento para estos seres en concreto. Entonces, bueno, llama bastante la atención este tipo de relatos. Y bueno, hay más también, más relatos, por ejemplo, el blues de la sangre de cerdo en las colinas, en las ciudades, terror, hijo del celuloide, cabeza cruda Rex, restos humanos. Es decir, hay muchos cuentos, muchos relatos de Barker que si te llama la atención todo esto relacionado a, digamos, a lo físico, a la sangre, digamos, a esas escenas en las cuales también hay, digamos, ese componente como que incluye sexo, que incluye todo eso, ¿no? Seguramente si no has leído algo así y a lo mejor quieres probar algo totalmente distinto, pues puede que te llame la atención. A mí, sin querer, me llamó bastante la atención. Yo simplemente elegí el libro porque leí el título, hice un poco de búsqueda, pero no vi más allá, porque quería ver con qué me encontraba el primer día. Quería sorprenderme a mí mismo. Entonces no busqué nada más allá. Simplemente leí el libro, leí el título, perdón, vi la portada y dije, me la juego y ya está. Pero es que esa es la magia a veces cuando ves los libros, que no sabes con lo que te vas a encontrar. Así que este es el libro, el pequeño comentario de libros de sangre de Barker. Así que si te animas, yo creo que no te va a defraudar. Es un muy buen libro. Y de hecho ya tengo los siguientes volúmenes, el que le sigan a este en concreto. Pero quiero terminar de leer otros libros que tengo, digamos, para que pase un tiempo y ya luego seguir con los siguientes volúmenes, porque yo creo que no va a defraudar, la verdad. Barker me ha dejado muy buenas sensaciones. Así que sin nada más que decir, termino aquí y hasta la próxima.